Vamos con el punto 5, el colapso del Estado republicano. Hay que entender que entre julio, golpe de Estado, y septiembre de 1936, el Estado republicano se va a derrumbar. Se va a derrumbar sobre todo por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque las fuerzas del orden público, que son las que le hubieran ayudado a mantener el orden en las calles, la eficiencia del Estado, pues se ha sublevado. Gran parte de ese orden público desaparece. Y los otros que se mantienen leales, hay que entender, por ejemplo, la Guardia Civil, más de la mitad se mantiene leal a la República. Gran parte del ejército se mantiene leal a la República, pero esas fuerzas del orden, ¿hacia dónde las tiene que dirigir el Estado? Pues las dirige básicamente hacia los lugares que le hacen falta, es decir, a reprimir a la sublevación. Por lo tanto, en la gran parte de las ciudades va a estallar una revolución social de forma espontánea, porque el Estado no puede poner ningún tipo de cortapisas a esa nueva revolución social. También va a hundirse el Estado porque van a aparecer poderes locales revolucionarios, sobre todo la CNT, la UGT, las organizaciones sindicales más importantes del país van a fundar comités obreros, comités del Frente Popular, que van a su vez crear órganos de gobierno al margen del propio gobierno. Esos órganos de poderes locales revolucionarios de la CNT y UGT van a crear sobre todo un sistema económico nuevo, revolucionario. Es una revolución social, hay que tenerlo en cuenta. En primer lugar, colectivizan las tierras, es decir, incautan las tierras de los terratenientes, los que no han huido a la zona sublevada, pues van a perder sus tierras. En muchos casos incluso los van a fusilar. Colectivizan las tierras, las entregan a los campesinos y comienzan a trabajarse en un régimen de comunas. Las fábricas también van a ser colectivizadas, es decir, los comités de obreros se encargan de dirigir la producción, de decir lo que hay que producir y cómo hay que producirlo. Y sobre todo van a comenzar cada una de las milicias de UGT, CNT, sobre todo, una represión incontrolada, fuera del control del Estado. El Estado no puede controlar esa represión. Hay que tener en cuenta que sus órganos de coerción social, que son la policía básicamente, no los tiene en ese momento y comienza esa represión incontrolada e indiscriminada. Prácticamente el 70 al 80% de las muertes en la retaguardia republicana se van a producir durante ese verano de julio a agosto, que fue un verano muy sangriento. En el lado republicano, en la retaguardia, mueren unas 60.000 personas por la represión, un poquito menos, pero entre 50 y 60.000 personas, y ese 70-80% de esa represión se produce en ese verano. En cuanto el Estado vuelve a recuperar su poder, para esa represión incontrolada. Se va a dirigir sobre todo la represión a personas conservadoras, de derechas, hacia el clero, en general, gentes que en muchos casos no tenían, en la gran mayoría de los casos, no tenían ni siquiera ningún delito ni ninguna vinculación con el golpe de Estado. La reacción del gobierno se va a producir en noviembre del 36 y sobre todo viene motivada por la llegada del armamento ruso, de las brigadas internacionales y sobre todo del rechazo de los sublevados en Madrid. A partir de ese momento se va recuperando ese orden social en manos del Estado. ¿Qué van a hacer los gobiernos republicanos? Pues en primer lugar tratan de reconstruir el Estado y organizar un ejército más o menos coherente. ¿Cómo se reconstruye un Estado? Pues volviendo a tomar la dirección del poder a través de la policía, sustituyendo esos órganos de control paralelos por órganos del gobierno y van a intentar también crear un ejército o algo parecido a un ejército para rechazar a los rebeldes, es decir, un ejército que sustituya a las milicias de la UGT y de la SNT, que en muchos casos no obedecen órdenes de ningún tipo de mando militar ni unificado,
con lo que era muy difícil resistir a un ejército profesional como era el que había traído Franco de África. Van a organizar la producción y abastecer a las ciudades y al ejército en una situación de guerra. Lo importante es que la producción esté dirigida a la guerra, a ganar la guerra. Y van a poner en marcha una consigna muy importante que se llamó ganar la guerra y dejar la revolución. Y en esa consigna van a ser muy importantes los comunistas, que a partir de ese momento van a ganar muchísimo peso. Los apoyos que van a encontrar los republicanos son sobre todo los partidos republicanos, la mayoría del PSOE, no de la UGT, donde gobierna Largo Caballero, pero sí la mayoría más moderada del PSOE, el PSUC, que a pesar de tener nombre de Partido Socialista, eran los comunistas de Cataluña, esto significa Partido Socialista Unificado de Cataluña, y el Partido Comunista, que ha ganado mucho prestigio por la ayuda soviética.